¿Te ha pasado que lees un artículo, escuchas una conferencia, estudias un tema importante y poco tiempo después apenas recuerdas algunos fragmentos? No es falta de inteligencia, no es mala memoria, es que aún no has comprendido cómo funciona realmente tu cerebro cuando aprende. Tu mente no está diseñada para retener información repitiéndola sin estrategia. Está diseñada para fortalecer conexiones cuando la entrenas correctamente. Y hoy vas a descubrir cómo hacerlo. Porque cuando entiendes cómo aprende tu cerebro, empiezas a recordar con claridad lo que lees, lo que escuchas y lo que estudias cada día. Tu cerebro puede procesar millones de datos por segundo. El problema no es tu capacidad. El problema es el método que estás usando. Durante años, nos enseñaron a aprender leyendo, subrayando, releyendo, escuchando pasivamente y repitiendo. Pero eso va en contra de cómo funciona realmente el cerebro. El premio Nobel Eric Kandel demostró que la memoria no es un archivo donde guardamos información. Es una red viva de conexiones neuronales. Y esas conexiones solo se fortalecen cuando las activamos. La memoria no se fortalece solo leyendo, ni escuchando pasivamente. Se fortalece recordando. Cada vez que haces el esfuerzo de traer a tu mente lo que leíste, lo que escuchaste o lo que estudiaste, sin mirar ni repetir, estás reforzando físicamente esas conexiones neuronales. Ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Entonces, si releer no es la solución, ¿cómo se entrena realmente el cerebro para recordar lo que lees, lo que escuchas o lo que estudias? La respuesta está en aplicar principios que respeten su diseño natural. Son 8 pasos prácticos y simples, respaldados por la neurociencia. Y el primero es la base de todo: la recuperación activa. Funciona igual si estás leyendo un libro, escuchando una conferencia o estudiando un tema importante. En lugar de repasar una y otra vez, exponte a la información una vez. Luego, detente. Cierra el libro. Haz una pausa en el audio. Aparta tus apuntes. Y pregúntate: ¿qué acabo de aprender? Intenta reconstruirlo sin mirar, sin volver a escuchar, sin ayuda. Al principio sentirás que no recuerdas casi nada, que tu mente se queda en blanco. Y esa sensación es exactamente lo que fortalece tu memoria. Porque cuando tu cerebro hace el esfuerzo de recuperar información sin apoyo externo, está reforzando físicamente las conexiones neuronales que sostienen ese recuerdo. La memoria no se construye al consumir información, se construye al recuperarla. Recordar es el verdadero entrenamiento. Ahora bien, recuperar la información una vez fortalece la conexión, pero si no vuelves a activarla, esa conexión empieza a debilitarse. Tu cerebro es eficiente. Lo que no usas, lo elimina. Y aquí entra el segundo paso fundamental del aprendizaje: la repetición espaciada. El psicólogo Hermann Ebbinghaus descubrió algo sorprendente: la famosa curva del olvido. Si no hacemos nada con la información que leemos, escuchamos o estudiamos, podemos olvidar hasta el 70% en las primeras 24 horas. La solución no es estudiar más horas, es revisar en intervalos estratégicos. Una pequeña revisión al día siguiente, otra unos días después, luego una semana más tarde. Pequeñas activaciones, en momentos clave. Cada vez que recuperas la información, justo cuando está empezando a desvanecerse, la conexión neuronal se fortalece aún más. Así, lo que era memoria temporal se convierte en memoria duradera. Ahora ya sabes cómo fortalecer una conexión y cómo evitar que se debilite con el tiempo. Pero hay un momento clave en el que tu cerebro hace el trabajo más profundo. Y no es cuando estás leyendo, ni cuando estás escuchando, ni siquiera cuando estás estudiando. Es cuando estás durmiendo. El tercer paso es la calidad del sueño. Durante el sueño profundo, especialmente en las fases más reparadoras, tu cerebro reorganiza y consolida lo que leíste, escuchaste o estudiaste durante el día. Integra la información nueva.
refuerza las conexiones importantes y elimina lo que no considera relevante. Es un proceso biológico automático, pero si sacrificas horas de sueño para ganar tiempo, estás saboteando tu memoria. Porque sin sueño suficiente, la información no se consolida, se fragmenta. Dormir entre 7 y 8 horas de sueño de calidad permite que esas conexiones neuronales se estabilicen y se vuelvan más sólidas. El descanso no es una pausa del aprendizaje, es el momento en que el aprendizaje se fija. Ahora que ya sabes cómo fortalecer conexiones, cómo mantenerlas activas en el tiempo y cómo consolidarlas mientras duermes, viene algo aún más importante. No basta con repetir información. Tu cerebro necesita algo más para recordarla con facilidad. Necesita significado. Por eso, el cuarto paso es darle significado a lo que aprendes. El cerebro no recuerda datos aislados, recuerda significado. Un dato suelto se pierde, una idea conectada permanece. Si solo consumes información, se desvanece. Pero cuando la conectas con algo personal, cuando la relacionas con algo que ya sabes, cuando la transformas en una imagen mental, creas múltiples puntos de anclaje en tu cerebro. Y cuantos más anclajes construyas, más fuerte será el recuerdo. No se trata de memorizar más, se trata de conectar mejor. Porque tu cerebro no fue diseñado para almacenar listas, fue diseñado para construir redes de sentido. Y cuando una idea tiene sentido para ti, tu cerebro decide conservarla. Ya aprendimos a recuperar activamente, a espaciar la información, a dormir para consolidarla y a darle significado. Pero ahora viene un principio que multiplica todo lo anterior, porque no basta con entender algo, no basta con subrayarlo, no basta con sentir que lo comprendiste. Tu cerebro aprende de verdad cuando se esfuerza por traer la información de vuelta. El quinto paso es ponerte a prueba. No estudiar para reconocer, sino estudiar para recordar. Después de leer un capítulo, después de escuchar una clase, después de estudiar un tema, cierra el libro, apaga el audio, aléjate de los apuntes y pregúntate, ¿qué acabo de aprender? ¿Cómo lo explicaría sin mirar? ¿Cuáles son las ideas clave? Ese pequeño esfuerzo, aunque sea incómodo, es lo que fortalece las conexiones neuronales. Porque cada vez que recuperas información sin ayuda, le estás diciendo a tu cerebro, esto es importante, guárdalo. La memoria no se fortalece cuando relees, se fortalece cuando recuerdas. No es la exposición lo que consolida el aprendizaje, es la recuperación. Y cuanto más practiques traer la información a tu mente, más fácil será volver a encontrarla cuando la necesites. Ya aprendiste a ponerte a prueba, a no depender del reconocimiento, sino del recuerdo. Ahora vamos a llevar el aprendizaje a un nivel más profundo, porque hay una forma de saber si realmente entendiste algo. Y no es repitiéndolo mentalmente, es explicándolo. El sexto paso es enseñar lo que aprendes. El físico Richard Feynman decía, si no puedes explicarlo de forma simple, no lo entiendes realmente. Después de leer un artículo, después de escuchar una conferencia, después de estudiar un tema importante, explícalo en voz alta. Enséñalo a alguien, a un familiar, a un amigo, o incluso a ti mismo frente al espejo. Cuando enseñas, tu cerebro se ve obligado a organizar la información, eliminar lo innecesario, detectar vacíos de comprensión y convertir ideas complejas en algo claro. Ese proceso reorganiza y fortalece las conexiones neuronales, porque enseñar no es repetir, es reconstruir el conocimiento desde dentro. Y cuando puedes explicarlo con claridad, sin mirar, con tus propias palabras, la información deja de ser algo que consumiste. Se convierte en algo que ahora te pertenece. Ya sabes cómo recuperar información, cómo espaciarla,
cómo consolidarla mientras duermes, cómo darle significado y cómo enseñarla. Pero todo eso depende de algo que ocurre antes: la calidad de tu atención. El séptimo paso es atención profunda y eliminación de distracciones. Tu cerebro no recuerda lo que apenas registró. Cuando lees mientras miras el celular, cuando escuchas una conferencia revisando notificaciones, cuando estudias con múltiples pestañas abiertas, tu atención se fragmenta. Y lo que se fragmenta al entrar, se fragmenta al recordar. La memoria comienza en la atención. Si no hay atención, no hay codificación sólida. Cada vez que cambias de tarea, tu cerebro paga un costo neuronal. Pierde eficiencia, pierde profundidad, pierde capacidad de consolidar. En cambio, cuando te sumerges completamente en lo que lees, escuchas o estudias, activas redes más amplias, creas conexiones más estables y facilitas que esa información pase a largo plazo. No se trata de estudiar más tiempo, se trata de estudiar con presencia. A veces, 25 minutos de enfoque real valen más que 2 horas distraído. La concentración no es un talento, es una decisión entrenable. Y cuando decides darle a tu cerebro atención plena, le estás dando la materia prima para recordar. Ahora que sabes cómo recuperar información, cómo espaciarla, cómo dormir para consolidarla, cómo darle significado, cómo enseñarla, cómo enfocarte sin distracciones, hay un acelerador invisible que potencia todo lo anterior. El octavo paso es emoción consciente. Tu cerebro no recuerda mejor lo que es más largo, recuerda mejor lo que es más significativo emocionalmente. La emoción libera neurotransmisores que fortalecen la memoria, activa sistemas de alerta y le dice al cerebro: esto es importante, consérvalo. Por eso recuerdas conversaciones intensas, momentos decisivos, experiencias que te movieron por dentro. En cambio, la información neutra se desvanece. Si quieres recordar lo que lees, escuchas o estudias, pregúntate: ¿por qué esto es importante para mí? ¿Cómo cambia mi vida? ¿Dónde puedo aplicarlo? Cuando conectas el aprendizaje con propósito, la memoria deja de ser mecánica y se vuelve significativa. La emoción no es un adorno del aprendizaje, es un catalizador biológico. Ahora que ya has descubierto estos pasos, puedes comprobar algo importante. Tu cerebro siempre ha tenido la capacidad. No es un problema de memoria, es un tema de método. Tu cerebro es neuroplástico. Cambia, se adapta, se fortalece, pero necesita que lo entrenes según su diseño natural, igual que un músculo. Si lo estimulas correctamente, se fortalece. Si lo fuerzas sin estrategia, se fatiga. Cuando respetas cómo aprende, cómo consolida, cómo recuerda, todo empieza a transformarse. Entrénalo correctamente y descubrirás que recordar deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia. Y cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, dejas de frustrarte, dejas de dudar de ti. Empiezas a aprender con intención, porque aprender no es repetir. Y si este video te fue útil, compártelo con alguien que quiera aprender a entrenar su memoria correctamente. Dale like y suscríbete a nuestro canal para que sigas aprendiendo estrategias para un cerebro sano, vital y poderosamente funcional.